todo el 24 y lo que llevamos de esto, se han registrado cerca de 1,000 casos de H5N1. La mayoría no están en el continente americano. De hecho, en el continente americano son Estados Unidos, como ya dije, que tiene 66 casos. Canadá ha registrado 2 casos y Chile 1. La mayoría están en Egipto. La mayoría de los casos que se han confirmado de H5N1 están en Egipto, Vietnam, Camboya, por allá, esos lugares. China tiene también algunos. Entonces, en realidad, mantengámonos atentos a las infecciones respiratorias, influenza por supuesto, pero tampoco es una situación de que en este momento tengamos que preocuparnos o estar, digamos, alarmados. COVID nos debió haber enseñado eso. O sea, las personas con ciertas condiciones de enfermedad subyacente están en mayor riesgo. Si tenemos más de 60 años, si no nos hemos vacunado y si aparte tenemos diabetes o alta presión o un problema cardíaco, pues debemos cuidarnos doble. Y fíjense que cuando estábamos en la pandemia de COVID, yo les decía que no solamente yo que tengo más de 60 años, o si tengo diabetes o tengo enfermedad del corazón, no solamente yo me debo cuidar, sino mi entorno me debe cuidar. Y siempre le dije, quienes infectan usualmente a esas personas mayores, porque usualmente las personas mayores permanecen en casa, usualmente su movilidad ya es menor. ¿Saben quiénes los infectan? Sus familiares, sus hijos, sus nietos, que sin cuidado llegan y los abrazan, los besan. Y entonces así ocurre la transmisión por COVID y así ocurre la transmisión por influenza. Entonces yo siempre les decía, es una responsabilidad doble que tienen los jóvenes para con las personas mayores. Lo que yo creo que debemos nosotros como sociedad y los universitarios más, porque somos una población educada, debemos tener muchos cuidados con la influenza estacional. Y eso son lo que nos enseñó la pandemia de COVID, es decir, las medidas de etiqueta respiratoria, voy a llamarles así. Una de ellas muy importante que yo a mis estudiantes de medicina les digo, no podemos ya actuar como antaño. Es decir, si yo tengo gripe, una gripe, un resfriado común, probablemente no debo pensar, bueno, ¿qué tal si es COVID o qué tal si es influenza? Yo debo actuar como si fuera COVID o influenza, y eso implica, yo le digo a mis estudiantes, quédense en casa, aíslen, usen cubreboca, no vengan a clase. Y los estudiantes universitarios debemos, y los profesores debemos entender eso. Si yo tengo un cuadro respiratorio, le pongo un ejemplo personal, perdón por el ejemplo personal, yo tuve un cuadro respiratorio, yo di mis clases virtuales, ¿no? ¿Para qué? Fui negativo a COVID e influenza después de hacerme los exámenes, pero yo no iba a poner en riesgo a mis estudiantes. ¿Me explico? Esa es la conducta preventiva. Y evidentemente, si tengo este cuadro respiratorio, la distancia social que hemos aprendido, el uso de cubrebocas, el lavado de manos permanentemente, el estornudo, ¿verdad?, de etiqueta, evitar que entre en contacto personas sanas con nosotros. También tener cierta tranquilidad, voy a decirlo, que la influenza tiene un tratamiento específico. Hay un tratamiento antiviral altamente efectivo para tratar a la enfermedad, cosa que no existe con otras enfermedades respiratorias virales. Entonces, si yo siento algún síntoma, acudir de inmediato al médico, reposar, tomar líquidos en abundancia.